en Economía y doctor en Ciencias Económicas por la UBA. Realizó estudios de posgrado en el Instituto de Itela. Fue subsecretario de Pymes y Desarrollo Regional en el periodo 2003 y 2006. Se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio de Economía entre 2002 y 2003. Además, fue economista jefe de la Unión Industrial Argentina y director general de Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Representó a la Argentina y también a Haití como director ejecutivo ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde septiembre de 2024 cumple funciones como director ejecutivo del Observatorio PYME, cursando en estos momentos uso de licencia. Recibimos en modo Fontevecchia a Federico Poli. Federico tiene credenciales que poca gente tiene, como acaba de decir nuestro locutor en la presentación, respecto del conflicto de la semana, que es el tema de los caños de Techín, pero no solamente en sí mismos, sino ellos como significante de toda una política industrial de importaciones, una política que al mismo tiempo afecta a las pymes, digamos. Techín lo que fabrica, gran parte de lo que fabrica está fabricado sobre fabricaciones de las pymes. Así que te escuchamos, Federico, con mucha atención. Bueno, mira, yo creo que el incidente de Techín con la pérdida de esta licitación de Vaca Muerta, creo que es la punta de un iceberg. Es decir, yo escuchaba a un colega a quien respeto y con quien coincido mucho decir que no había que dramatizar, y yo diría que sí, que hay que dramatizar, porque si una empresa del nivel tecnológico y digamos, y el nivel global de Techín, que ha tenido un resultado el año pasado de casi 5.000 millones de dólares de ganancias a nivel global, no puede competir en la Argentina con una empresa extranjera, digamos, en este caso oriental, y es un dato importante significa que le queda al resto del aparato productivo. Y yo ahí te digo te hago dos puntos. El primero es que la empresa es oriental, el 60% del costo de esta licitación era acero. Esta empresa produce con acero chino, que está totalmente subsidiado, y que si ahora después me permitiste, te voy a leer algo que dice la comisión, el Steel Committee de la OCDE sobre el acero chino. Entonces, un tema es ese, es China, los subsidios, los subsidios y una escala que no se vio nunca en la historia mundial, la escala de producción de China, de India, lo cual nos tiene que llamar a todos la atención y una reflexión sobre qué hacemos con esas importaciones. Porque cuando repasás los sectores argentinos, ¿quién es competitivo con China? Los sectores históricamente con problemas, los sectores llamados sensibles, el calzado, la indumentaria, digamos, el textil, no son competitivos. La madera mueble está ingresando un aglomerado chino que está desplazando mucha de la producción local en ese sector. En el sector, de autos, le pusieron un cupo, bienvenido el cupo. ¿Quién es competitivo? ¿Qué producción occidental es competitivo con los autos chinos? Electrodomésticos, podemos seguir, plásticos. ¿Quién puede competir con China? Entonces me parece que eso amerita una discusión, me parece que eso, a pesar de que retrotraiga a malas prácticas y a épocas que queremos dejar atrás, hay que pensar si eso no amerita tener restricciones cuantitativas, es decir, cupos a esa producción. Pero esta es una discusión que además, con toda la complejidad que tiene, se debiera dar a nivel regional. Es decir, no vale que la Argentina sola haga una medida de este tipo. Me parece que serían medidas que habría que tratar de coordinar. Pero ese es un problema. El otro problema es los precios relativos. Es decir, este programa que por cierto, y yo lo quiero destacar, este gobierno ordenó las cuentas públicas, puso en el centro de la escena un tema central como es el déficit fiscal, y la necesidad de que la Argentina no puede seguir teniendo déficit fiscal por las condiciones macroeconómicas que tiene, la cuestión del ordenamiento monetario, la cuestión de la baja del gasto público central. La Argentina no podía seguir
sosteniendo la productividad de la economía argentina, no podía seguir sosteniendo el nivel del gasto público que veníamos arrastrando. Es decir, un superávit fiscal con baja del gasto público, una baja de la inflación, digamos, no hay crecimiento posible con los niveles de inflación que se tenía antes de la llegada de esta administración. Digo, y en esto, de nuevo, quiero hacer sin fisuras una defensa de lo que se ha hecho en ese terreno. Ahora, lo que se hizo en ese terreno debía servir para que la producción arrancara. ¿Para qué? Para tener un régimen cambiario que te diera un tipo de cambio competitivo, un mercado cambiario sin cepo. Bueno, y esa otra parte no se hizo. Digo, hasta el día de hoy, y en las mejores condiciones en las que se podría haber hecho, como son las condiciones en las que la Argentina se encontraba, digamos, después del triunfo electoral de medio término del gobierno y el apoyo de Estados Unidos. Todos los economistas, los organismos internacionales, todos decían, vamos a un régimen de flotación. Bueno, el gobierno no fue un régimen de flotación, entonces, ¿en qué estamos entrampados? Estamos entrampados en los dilemas y los problemas de los típicos programas de estabilización con apertura y con anclaje cambiario. ¿Eso qué significa? Significa que se te distorsionan los precios de los transables y los no transables y te da una dinámica la inflación de que los no transables, es decir, los servicios aumentan los precios y los transables los tienen planchados o los bajan, y eso destruye la rentabilidad de los exportadores y de quienes compiten con importaciones. Y eso es muy importante, ese dinamismo para la economía, porque esos sectores son los portaaviones de los cuales se cuelgan después el resto de los sectores. Y una economía como la Argentina, tan diversificada, la verdad que siente mucho daño cuando ocurren estos procesos. Y lo que estamos viviendo es, lamentablemente, ese proceso de distorsión de precios relativos, de un tipo de cambio que debería ser, digamos, señalar las diferencias de productividad de la economía argentina con el resto del mundo, que no la señala, porque tiene bandas cambiarias puestas por funcionarios, digo, y que a todas luces es un tipo de cambio bajo, que por eso tenemos tendencia al déficit en la cuenta corriente en el sector externo y tenemos desocupación de factores productivos, es decir, tenemos desempleo, o sumás el subempleo y el desempleo abierto, te da cerca del 20% de la PEA, y tenemos no utilización de la capacidad productiva manufacturera, el 40% de capacidad ociosa. Entonces, esto y lo otro que te genera el atraso cambiario es tasa de interés muy alta. Y la tasa de interés muy alta, digamos, las tasas para acumular dólares en este mes pasaron de 25 al 40%. Es decir, que tenés un tipo de cambio bajo, tasas de interés muy incompatibles con el funcionamiento normal de una economía, y todo esto por, de nuevo te digo, cuando hicieron todos los deberes en el plano monetario y fiscal, y la verdad que hay que reconocer que era una situación heredada muy, muy compleja, esta otra parte que era lo que les servía para pavimentar un régimen cambiario competitivo y que la economía se expandiera, no quedamos ahí, ¿viste? Y la verdad que no es muy comprensible, porque el temor al impacto sobre la inflación, que ciertamente tendría, digamos, siempre en economía tienen los trade-off, ¿no es cierto? Digo, tendría algún impacto sobre la inflación, pero menor, porque no estás emitiendo para financiar el déficit, porque el nivel de actividad, la verdad que no está elevado, lamentablemente. Digo, y en este escenario era el mejor escenario para hacer esa operación de política económica. Todavía están a tiempo, pero lo que se ve... Ahora, si hubieran hecho esa operación y el dólar en lugar de 1.500 costase 1.800, ¿hubiese cambiado la cuestión de fondo que vos planteás de que nadie puede competir con China, ni Techim? No, por eso digo, Oriente es otro tema. Es decir, yo lo que digo es, compitamos por precio con Occidente, con Brasil, con México, con Estados Unidos, con Europa. Con Oriente es otra cosa, y por eso digo, me parece que ahí, aunque suene feo y aunque,
sea compleja esa operación, hay que pensar en algún tipo de restricción cuantitativa a esas importaciones. ¿Y por qué Oriente es otra cosa? ¿Y qué pasó en el mundo? Bueno, Porque la lógica de la economía indica que, bueno, si la gente en Oriente trabaja 6 días por semana, 9 horas por día, y en Occidente trabaja 40 horas, y en Oriente trabaja un 20% más, bueno, el costo de mano de obra es cuantitativamente 20% menor, y si además es menor en términos absolutos, lo vuelve a ser menor. Y la escala produce ventajas competitivas porque divide el costo fijo. Ahora, la historia de la economía lo que enseña es que, bueno, una sociedad que basa su crecimiento en salarios bajos, luego los salarios crecen, porque esa gente pasa a tener demandas de segundo orden, y más tarde o más temprano se equilibra. ¿Se va a equilibrar en algún momento o el problema de Oriente es indefinido y entonces reescribe toda la economía mundial? bueno, lo que pasa, Jorge, tenés la cantidad de población. Sí, 2 países que tienen cada uno 1.300 millones de habitantes. Digamos, y todavía lo que podés meter en el sistema, digamos, es tendiente infinito, quiero decir, en términos de esto que estamos hablando. No, y lo otro que hay que reconocer claramente, el éxito, digamos, del modelo de desarrollo chino. Quiero decir, como vos mirás la capacidad de hacer infraestructura, por ejemplo, de China, que leía hace un tiempo en The Economist, dice Estados Unidos con el tema del reshoring y todo eso va a tener problemas con la construcción, no tiene capacidad de construir. Bueno, China te hace en 6 meses el hospital más grande del mundo. Las ciudades hipermodernas, Shanghái, esa economía capitalista planificada, que te digo, ¿sabes a qué me recuerda mucho? Que tiene que ver con mis orígenes políticos e ideológicos, a lo que decía Rogelio Frigerio y Frondizi en los 60. Tenían esa concepción de un Estado que guíe el desarrollo productivo, a través de mecanismos de mercado, es decir, pero a través de los impuestos, los subsidios, vos priorizás sectores y generás un tejido productivo que China es eso. China es una burocracia muy capaz que hizo un salto de desarrollo impensado. ¿A partir de qué? A partir de que Occidente, creyéndose muy listo con la hiperglobalización a principios de los 90, le empezó a trasladar toda la producción para hacerla con mano de obra barata y tecnología moderna, y decía, bueno, y esto nos da productos baratos, y al perder, ¿qué dice la Casa Blanca, los documentos del nearshoring de la época de Biden, no de Trump? Al perder la base manufacturera, perdimos el liderazgo tecnológico, porque perdimos el hacer. El laboratorio de prueba y error. Claro. Federico, yendo al caso de Techint, Sí. uno puede comprender perfectamente la diferencia de 40% de precio por el famoso costo argentino, hasta por cuestiones tributarias. Ahora, ¿por qué después Techint, y si es correcto, reoferta y vuelve a colocar el mismo precio que los hindúes? Espera, pero antes del costo argentino está el tema de los subsidios que tiene, como te decía, el 60% de lo que se estaba ofertando era acero. El acero era chino. Ahora, hay otro dato que narran fuentes de la empresa, que es que en el 2019 esta empresa tuvo en Estados Unidos un arancel antidumping del 50,55%. La diferencia de la oferta era 40%. Bueno, estamos hablando de esas magnitudes de diferencial de costo por subsidios, por dumping. Pero después, si me permitís un minuto, que te haga que te lea el textual de lo que dice la OSD, porque es muy tremendo y creo que no podemos obviarlo. Dice, el exceso de capacidad, esto es del 5 de noviembre del 2025, el exceso de capacidad global de acero está creciendo este año a la mayor velocidad desde 2009. Sobrepasará, 680 millones de toneladas. Es el 7º año que crece la fabricación de acero
globalmente. Dice, severa disrupción en comercio de acero por exceso de capacidad que afecta a los productores a pesar del creciente uso de medidas de regulación del comercio. La declinación estructural de la demanda de acero en China empuja a sus productores locales a exportar volúmenes récord de acero que está remodelando los flujos de comercio internacional por diferentes canales. Dice, en lugar de emprender las reformas market oriented y remover esos excesos de producción. Pero escucha esto, en muchos países el incremento de acciones comerciales frenó los flujos de productos finales. Las acerías chinas han respondido incrementando los envíos de productos semiacabados y de menor valor que están menos expuestos a medidas restrictivas. Esto permitió que los volúmenes generales se mantengan elevados al tiempo que deja a los mercados menos protegidos, y escucha particularmente Asia, África y América Latina, vulnerables a competencia por precio y desplazamiento de producción. Y termina diciendo, non-market policies y prácticas de no mercados continúan distorsionando severamente los mercados de acero y son la fuente de las perturbaciones del comercio de aceros que se producen en todo el mundo. El trabajo de seguimiento regular del comité muestra que las medidas de apoyos gubernamentales, incluidas las subvenciones que distorsionan el mercado, son cada vez más importantes en las regiones donde la capacidad de producción se está expandiendo. MENA, Noráfrica y Medio Oriente, China y Asia. Vuelvo con la pregunta. ¿Por qué luego Techin reofertó, acercándose primero a la oferta de la empresa hindú y después igualándola? Es ahí donde no se comprende. ¿Cómo puede vender un 40% menos? ¿Por qué no lo hizo antes? No, a ver, lo que dice la empresa, yo desconozco la descomposición de costos de la oferta que se hizo, y no, eso no lo dio en la publicidad. Entonces, desconozco esos detalles. Lo que dicen ellos es que bajaron a nivel de cero rentabilidad. Por tener esa demanda y la atracción que significa eso para todo el tejido. Ahora, si vos decís que ganó 5.000 millones de dólares Sí. y factura 40 y pico de mil, la rentabilidad de Techin es 12% sobre ventas, Sí. no 40%. No, bueno, por eso. No debía ser 40 tampoco aquí, pero Jorge, eso de nuevo, desconozco esos detalles. Probablemente la empresa debiera explicar estas cosas, ¿no es cierto? Porque, a ver, lo que me queda claro a mí, creo que a vos también, a cualquiera que mire con ojos realistas esto, es que Techin es una empresa seria, es que Techin, digo, sabía que estaba en competición, una competición abierta, no iba a ser, como dicen los españoles, chapuza, digo, no es una empresa que haga chapuza, menos en estas condiciones. Y además sabía que esta empresa hindú ya tenía en Estados Unidos este antecedente. Claro, por eso te digo que... Ahora, otra pregunta. Si la empresa hindú utiliza el acero chino y el acero es el 60% del costo, ¿por qué ninguna de las empresas chinas que se presentaron ganaron? No. También resulta Sí, paradójico, ¿no? Sí. Ahora, la cuestión de fondo es, bueno, si tener 1.300 millones de habitantes representa una ventaja competitiva desde el punto de vista de escala económica, hay que reescribir los manuales de economía, porque entonces ningún país que no tenga esa cantidad de habitantes podría competir con ese país, por lo menos durante todo el tiempo en que la masa asalariada acepte condiciones de trabajo distintas que en Occidente. A lo mejor lleva un siglo que los chinos y los hindúes tengan las mismas aspiraciones materiales, personales, que los europeos o los norteamericanos. ¿Y qué se hace? Bueno, por eso te digo que acá hay dos mundos económicos. Es decir, que y si mirás lo de Trump, más allá de lo característico del personaje, bueno, es una respuesta a eso. Digo, y más allá de la efectividad o no del planteo, es una respuesta de eso. Y si lo mirás en el largo plazo, todo el tema del nearshoring, el reshoring, viene de Obama. Digo, viene de Obama, se profundiza en Trump, Biden lo sigue y pone, y hace, como te digo, lees, vale la pena leer el informe de la Casa Blanca sobre el nearshoring,
donde parece un documento estructuralista de la CEPAL de los años 60, digo, planteando todas estas cosas de pérdida de liderazgo tecnológico, la manufactura y demás. Ahora, esas son tendencias de largo plazo en Estados Unidos. Se va a ir Trump y China va a seguir ahí, y el problema con China va a seguir, y la disputa con China va a seguir. Entonces, lo que te digo, me parece que esto debe llamar la atención sobre qué hacemos con las importaciones chinas. Y no podemos tener una posición frívola ni de manual de economía 1, de que la apertura y que el libre mercado, porque ciertamente... O sea, ¿te parece que el presidente hace discursos de manual de economía 1? No quiero, a ver, el presidente además cumple un rol político, y da sus batallas y busca a sus enemigos y demás. Yo lo que digo es que el gobierno en su conjunto debería tomar seriamente esto, también el presidente obviamente, y ver qué hace frente a esta situación. No es somos proteccionistas, no queremos la competencia. Además, si somos capitalistas y creemos en el mercado, bueno, la producción en China... El problema es que el presidente no cree en fallas de mercado, o sea, entonces sí. El problema es estructural. Sí. Que casualmente para que haya libre mercado hay que eliminar dumping, hay que eliminar abusos de posición dominante, hay que eliminar monopolios. O sea, el Estado, para que haya mercado tiene que haber Estado que cuide que el mercado sea libre y competitivo. Pero bueno, el presidente casualmente cree todo lo contrario, de que el mercado no tiene fallas. Bueno, sí, eso es muy Entonces, llamativo. Voy a otra pregunta más, Sí. que quizás sea el tema de fondo. ¿Qué pasa con la élite argentina, empresaria, que termina votando aquello que no le conviene? ¿Hay conciencia de clase? Digamos, la UIA, donde en mayor proporción se votó por Milei. ¿Hay conciencia de clase o el solo hecho de que le produzca la reforma laboral y le quite las indemnizaciones justifica todo lo demás? No, a ver, la verdad que en el balotaje había dos candidatos que no cumplían con todos los requisitos que uno le exigiría a un candidato. Digo, desde el punto de vista de la élite, o digamos, también desde el punto de vista de uno. Entonces, uno podía cumplir con ciertas cosas y el otro podía cumplir con otras cosas. Milei, como yo te decía antes, me parece que cumplió con una parte que no es menor, para nada es menor, que es que tiene que ver con todo el ordenamiento, digamos, de las cuentas públicas, dejar de tener déficits fiscales, dejar de tener estos niveles de inflación, todo el tema de las desregulación de la economía, hay algunas cuestiones, ítems que tocaron que son fundamentales. Pues es que en el balance de lo malo y de lo bueno, finalmente, para incluso los industriales, el proyecto de Milei termina siendo mejor que el proyecto que representaba el masismo y la continuidad del peronismo. No digo eso. Yo lo que digo es que me parece que, de nuevo, todo esto, no sé, te decía, los cielos abiertos, el tema de Internet satelital, digamos, toda la idea de modernizar todas esas regulaciones y demás, bueno, todo eso, y el clima de negocios y dejar atrás las iras y todos sistemas, digamos, poco transparentes, corruptos, etcétera, etcétera, eso no podemos menos que estar totalmente de acuerdo. Respecto al otro candidato, que era Massa, bueno, tenía un conocimiento del Estado, digamos, uno pensaba que tenía una capacidad de gobernabilidad, un conocimiento del Estado, y se podía apostar a que apareciera el Massa que se había opuesto al kirchnerismo y más, digamos, que había... que pensaba que no se podía continuar con los desequilibrios y demás. Ahora, ciertamente venía con una situación económica muy descuajeringada, con lo cual, te digo, me parece que... Vos que estuviste en una posición tan importante en la UIA, ¿hay antiperonismo congénito en la UIA? No.
No, yo creo digo, a ver, de hecho la UIA apoyó la salida de Duhalde y la continuidad de Néstor Kirchner al comienzo, digo, estuvimos con Roberto Labaña en el gobierno y demás, no había una, digo, y apoyó muy fuertemente esa salida de la convertibilidad, que fue, por cierto, muy virtuosa. Pero déjame ir ahora a las pymes. ¿Tienen futuro? Bueno, si no corrigen lo que hablábamos antes, Jorge, va a estar muy complicado. Digo, está siendo muy compleja la situación. Digo, me parece que si no salen de esta encerrona con el tema del tipo de cambio y las tasas de interés y demás, yo veo un panorama muy, muy complicado como el que está habiendo hoy. Digo, y creo que tienen todo como para hacerlo, y no, la verdad que no se entiende por qué no se hace. Cavallo acaba de escribir un post que suscribo en su totalidad, explicando macroeconómicamente por qué hay que ir a una flotación cambiaria, hay que bajar la tasa de interés. Y te digo, eso desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos y también desde el punto de vista del futuro productivo argentino. Entonces, déjame ponerlo en términos asequibles a las personas que no tienen de economía. Sería que en lugar de una inflación del 20%, vuelva a haber una del 30%, pero que la tasa de cambio pase a ser diferente y fundamentalmente libre. Que el costo a pagar de un 50% más de inflación en lugar de 20-30, repetirla de este año, es muy inferior a los beneficios que se obtendrían en todo el proceso productivo, porque habría más empleo, finalmente los salarios serían mejores, inclusive con 10% más de inflación, y habría más empresas, más demanda de personal. Esa sería la explicación. Totalmente. Es decir, es un trade-off entre algo más de inflación, pero un escenario sostenible de desinflación en el largo plazo y productivamente dinámico en términos de producción y empleo, exportaciones. Pues, digo, te quiero decir, como mirás la balanza comercial, eso no está muy bien y tiende a estar peor. Quiero decir, tuvimos el año pasado los máximos de importación en términos de el Producto Bruto Interno en dólares constantes, ¿sí? Que es como se debe medir eso, porque si lo medís en dólares corrientes, el atraso cambiario te genera un PIB más alto, ficticio, y entonces las importaciones en términos del PIB caen. Pero si lo medís en dólares constantes, el año pasado llegamos cerca del 30%. Las importaciones de bienes de consumo en los máximos en proporción al total de importaciones, en máximos, solo por debajo del final de la convertibilidad, 15% contra 19%. Cuando mirás las exportaciones, te creció mucho combustible, bienvenido sea, te creció 20% bienes primarios, pero las exportaciones industriales están planchadas y las MOI, las de origen industrial, las manufacturas de origen industrial están caídas. Algo así como cuando Melconian dijo $1 a 2000 no sería tan dramático. No, yo por eso no quiero poner un número, pero el mejor modelo para la Argentina, obviamente esto no es que uno lo pone un botón y donde quiere, pero digamos, era un tipo de cambio más alto, muy alto, con retenciones, con superávit fiscal. Ahora, sé que no es que vos pones ahí arriba, pero al hacer eso vos también tienes rentabilidad los sectores primarios exportadores, tienes rentabilidad los de menor productividad, evitás que ese tipo de cambio le golpee tanto el salario por los alimentos, porque le pones una retención, pero de nuevo, no estas retenciones, porque digo, retenciones con tipo de cambio bajo, digo, el peor cóctel y además peor si, como ocurre hoy, que no están devolviendo, hay una deuda por devolución de los impuestos y los reintegros, que más o menos es el excedente fiscal.
Quiero decir, las exportaciones están siendo también atacadas. castigadas. Federico Poli, muchísimas gracias. No, a vos, Vamos Pablo. al corte y ya seguimos. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación.